Aló. Aló, ¿qué tal? ¿Me escucho? Sí, 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 ahí te ¿Aló? escuchas, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, genial, estás? súper. ¿Cómo Bien, bien, seguiste? muchísimo mejor. Que ahí vi que estabas enfermo. Sí, sí, muchísimo mejor. Ahora sí puedo hacer cualquier cosa, básicamente. Estuve así por un día, afortunadamente me duró poquito, pero fue bien molesto. Y para, obviamente, hacer una sesión y todo eso, prefiero ofrecer el mejor servicio posible y estar como en mejores condiciones, ¿no? Para que no haya problemas con eso. Dale, Así que listo. bueno, todo bien por ahora, todo perfecto. Continuemos con lo que tenemos que ver ahora. Listo, perfecto. Entonces, cuéntame un poco qué es lo que has hecho últimamente y qué es lo que has practicado en este poco tiempo que no hemos hecho sesiones. Mm, bueno, mm, ahí he estado realizando, por ejemplo, mucho la cuestión de practicar en el Training Modpack. Por ejemplo, Ajá, claro. he practicado personajes que, digamos, me he encontrado en torneo contra los que he jugado que son de mi región. Mm, entonces, Ujú. por ejemplo, John Link, Greninja, un poquito de Bayonetta, para ir practicando cosas como pues, los combos contra ellos, practicar lo que mencionamos de las situaciones, de pronto como ver alguna situación donde realice X movimiento, yo cómo lo puedo castigar. Eh, Ver, por ejemplo, el Punish Game Out of Shield, o sea, yo qué puedo hacer Out of Shield contra ellos y ellos, y cómo puedo yo moverme Out of Shield, perdón, yo cómo puedo moverme alrededor de las opciones Out of Shield que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, una cosa que aprendí que me pareció muy wow es el tema de que mis aéreos con Mario son tan seguros de que si John Link va a hacer un up B fuera del escudo, tengo todo el tiempo para hacer un full hop y pegarle desde arriba, pues puede ser con un forward cayendo, con un nair así, el sour spot. Tengo varias opciones también. Claro, Hmm. claro. Como te comentaba en algún momento, hay personajes que tú con Mario les puedes ganar a pura frame data, básicamente. Sobre todo contra los personajes con espada. Por ejemplo, si a ti te toca jugar contra un Sephiroth, que quizás es un matchup que no has visto tanto o no lo has jugado mucho. Sí, no. Aunque yo sé que en Colombia SMX tiene un Sephiroth como second. No sé si te lo llegue a tirar si es que en algún momento te toca jugar con él. Hmm. Lo más probable es que te juegue Steve, si Sí. es en Salty Island, si te llega a tocar él. Pero por ponértelo como ejemplo, Sephiroth es un personaje que tiene mucho rango. Ujú. Y obviamente tiene mucho más rango que Mario. Sí. Entonces lo más inteligente, lo más ideal para hacerle counterplay a ese personaje es justamente no desafiarlo por rango, sino ganarle donde tiene un punto mucho más débil, donde Mario gana, que es por frame data. Entonces una vez le entras de cerca, tus aéreos y tus ataques con Mario básicamente como salen más rápido que los de él y tienen menos lag, es mucho más fácil ganarle por frame data que por rango, obviamente. Ok. Sí, o sea, por ejemplo, como lo que habíamos hablado Por rango tienes que usar mucho la frame data. del RPS, o sea, de que el RPS de Mario ahí sí es mucho mejor que el de Sephiroth. Exacto. También me habías dicho, por ejemplo, parecido a lo que estamos hablando ahora, porque me comentaste que querías aprenderte también el matchup de Min Min. Ujú. Entonces, contra Min Min es parecido, porque si te fijas, Min Min tiene mucho rango, pero su frame data tampoco es tan buena. No es mejor que Mario, de hecho. Entonces, con Mario, contra Min Min, lo que tienes que hacer es justamente estar en la cara de Min Min para estar ahí apretando botones antes de que ella alcance a sacarte un forward smash o ese tipo de cosas. Ok. Tienes que usar la frame data para interrumpir esas startups, onda, que tus ataques salgan antes que los ataques del oponente, en vez de solamente concentrarte en solo castigar y castigar y castigar, porque si haces eso contra Cloud, por ejemplo, o haces eso contra Min Min o Sephiroth, nunca realmente vas a tener la oportunidad de castigarlos porque como tienen tanto rango, Ujú. y en el caso de Cloud no tiene tanto rango, pero sí también tiene buena frame data, en el sentido de que te puede hacer un backer al escudo con la punta, ¿no? Sí. Backer al shield y queda -2, -3.
Ujú. Entonces, si solamente dependes exclusivamente de castigar esos ataques, que muchas veces no se puede, no vas a poder castigar nunca lo que ellos hagan. Ok, Entonces tienes que sí o sí de repente ir contra Mimir, por ejemplo, y tirarle un upper encima antes de que él te alcance a sacar un grab o un smash attack. ok. Entonces eso es importantísimo que lo hagas contra esos personajes. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta sesión? En esta sesión lo que quiero hacer es analizar las bots que me mandaste para Ujú. ver cómo estás compitiendo, cómo estás jugando ahora. ¿Por qué? Porque yo sé que tienes un torneo offline el 16 de mayo, este sábado que viene. Este sábado que viene, sí. Ujú. Claro. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es evaluar cómo estás jugando ahora para ver qué es lo que podemos trabajar esta semana para el próximo torneo que vas a jugar. La preparación que vamos a hacer para ese torneo va a ser estos días, no en esta pura sesión, porque no vamos a alcanzar. Ok, No nos va a dar el tiempo para hacer toda una preparación para el sábado. Pero sí nos vamos a ir preparando día tras día. O sea, tú me vas a ir diciendo lo que estás practicando, yo te voy a ir diciendo también lo que tienes que practicar y así. Y en esta sesión, sin embargo, vamos a enfocarnos en analizar cómo estás jugando ahora contra los personajes que me mandaste, Bayonetta y Palutena, ujú. para ver qué es lo que podemos trabajar a partir de esto, de lo que estamos viendo ahora. Listo. Así que si tú dime si se ve bien la transmisión y todo. Sí, ahí se ve bien. Entonces, ese Perfecto. set que tienes ahí, ese es el de Grand Finals. Ok. ¿Grand Final fue mejor de 3 o de 5? Fue raro. Grand Finals fue mejor de 3, pero el otro set que tienes ahí fue mejor de 5. Fue por temas de logística del tiempo del evento que nos Ah, pidieron ya. hacerlo así. Ok. Bueno, para analizar realmente eso no es tan importante porque lo que vamos a ver ahora es cómo estás jugando. Nos vamos a enfocar solamente en cómo estás jugando tú o qué cosas puedes estar haciendo mejor. O qué cosas también estás haciendo que son buenas que tal vez puedas explotar o mejorar mucho más aún. Ok, Así que lo primero que te comenté en la primera sesión de análisis de bots es que hay varias formas de analizar una VOD, varias formas de analizar una pelea, ¿no? sí, Y nosotros ahora vamos a usar esto que es enfocarnos solamente en cómo tú estás jugando, porque podríamos enfocarnos en el matchup, podríamos enfocarnos en varias cosas, pero como estamos yendo a torneos y preparándonos para un torneo grande, sí es válido enfocarnos en cómo estás jugando actualmente. Así que eso es lo que me voy a enfocar en esta sesión ahora. Voy a ok. ponerle play. Entiendo. Este no es un stage que es muy común actualmente en el rule set. No sé si sea Ah, un stage que esté común que sea más bien dicho jugable en Salty Island. sí, es que digamos, nosotros acá en Colombia jugamos con el rule set europeo, que incluye Yoshi's Island y es lo del baneo 3 4 y se selecciona una. Y me parece que en el Salty Island también se va a usar ese, el rule set europeo. Porque digamos, de pronto Vamos sí a sé que revisar. en otras regiones se usa el rule set americano. Claro, vamos a revisarlo. Sí, sí, sí. Claro, estos son. Ah, ya, ok. Ese es el rule set europeo. Ujú. Ok, esto es importantísimo porque Yoshi Story es una etapa que le conviene muchísimo a Mario. Ujú. Igual. Sí, sí. Y tiene varias etapas que le convienen a Mario, de hecho. PS2, PS2. Battlefield, Small, Yoshi Ujú. Story, Hollow Bastion. En ese orden. Sí, sí, sí. ¿Por qué Hollow sobre Smashville? Porque Hollow por arriba es más corta, la Blast vertical es más corta que la de Smashville. Entonces aquí matas mucho más antes con el Upper Downer y el Upper Up B que en Smashville. Ok. Y esa va a ser una cosa también dentro de otra, porque yo lo que voy a hacer ahora es que me voy a enfocar en cómo estás jugando, pero hay otra cosa que me voy a enfocar dentro de tu juego, que es qué tantos stocks estás sacando, cómo los estás sacando Dale. y qué estás usando
el upper downer o qué oportunidades de upper downer pudiste haber usado para mejorar más eso. Entonces, ahora que tengo claro esto, que es importantísimo, tienes un rule set europeo, entonces tienes más stage a favor de Mario, como Ujú. Yoshi Story. Sí, Por lo tanto, va a ser mucho más importante que te enfoques en dominar esos combos para arriba, que sacan stocks con upper, upper B y upper downer justamente por eso, porque tienen varias etapas que son a tu favor. ok, ok, vale, listo. Contra Palutena tienes que evitar saltar de esta forma. Por ejemplo, Ok, contra el Nair, que el Nair es el principal combo starter de Palutena, Nair y sí, Forwarder. Forwarder lleva a Grab, que es típico de las Palutena hacerte Fair, Down Throw, Fair de nuevo, o Frame Traps por el estilo, o lo otro es simplemente buscar el Nair. ok, Las Palutenas en niveles bajos usualmente tiran el Nair porque sí nomás, o lo tiran por si acaso, por si llega, por si funciona. ok, Las palutinas que están en niveles más altos van a esperar a que tú saltes y te van a tratar de pillar esos saltos con el Nair que tienen. ok, Contra el Nair de palutena lo que te recomiendo es que te quedes en tierra, lo castigues por los lados en tierra o hagas full hop ok, alrededor del Nair. Los short hops como tal son un poco tricky, son un poquito difíciles porque si tú haces short hop vacío cerca de Palutena, el sí, Nair como está activo de antes te va a pegar. Por ejemplo, con Mario fíjate que siempre, o la mayoría de las veces es útil entrar con upper, ¿no? Con short hop upper. Pero fíjate que si tú lo tiras así, como del lado, de este lado de Palutena como de enfrente, sí, vas a quedar en whiff y ahí te puede entrar Palutena fácilmente. ujú, Y algunos personajes como Cloud también te pueden pegar entre medio con Bagger o incluso hasta Upper si es que son lo suficientemente rápidos. Con esto no quiero decir que obviamente el Char Hop Upper sea una mala opción, para nada. De hecho es buenísimo con Mario, pero la forma en que lo tiras ok, debe ser un poco más por debajo de Palutena, un poco más cerca, un poco más tarde incluso, porque si lo haces así o desde más atrás, va a ser muy fácil de que Palutena te conecte el Nair. También con el caso de Bayonetta, va a ser muy fácil que te conecte aéreos o los side Bs si lo tiras así el upper de Mario, ok. como más desde atrás. Tienes que hacerlo un poquito más cerca. Sí, había, claro, wall jump ahí. Ujú. Salió un. Ah, es que hiciste otra upper, por eso te. Mm, claro. Sí, Pero ese es sí, el primer upper para sacarte el tumble, ¿no? ujú. Claro, y ahí tienes que hacer fast fall de inmediato. O sea, no fast fall, wall jump de inmediato. Wall jump. Sí, es que creo que eso, ahí en esa situación hice un aéreo de más y pues claro, hice SD. Ujú. Claro. Pero esos shortcuts debes tener cuidado. Como te digo, Palutena siempre te va a buscar la mayoría de las veces el nair. Como su principal combo starter y también su principal forma de ganar el neutral. Sí, Entonces, ¿cuál es el propósito del nair? Igual, el nair también el propósito que tiene es pillar justamente saltos. Por lo tanto, yo te recomiendo que juegues más en tierra cuando se trate de lidiar con Palutena en el neutral. Porque, por ejemplo, mira, si tú te fijas aquí, no está. Creo que no está 100% a 60 FPS, pero no importa.
Lo importante es que entendamos bien la situación. Ujú. Y Palutena corre hacia ti, que ya es algo que había hecho antes al principio del match. Sí, Tú aquí con Mario saltas preventivo, vacío, y Palutena ya te está sacando el Nair. el Ner, ok. Ujú. Claro, y te deja en desventaja, mira. Y ya estás offstage. Sí, también sabes que Palutena tiene un Arf Shield bastante limitado, ¿verdad? Bien lento. Ok. Por ejemplo, el Ner no es tan buena opción para ella para salir del escudo. No realmente. Ok, El Nair lo que tiene, como te digo, es que es buenísimo pillando asaltos en el neutral. ok. Pillando short hops y todo ese tipo de cosas. Si tú te pones a saltar muy de antes, de forma preventiva, si tú saltas primero que Palutena, Palutena te va a conectar casi siempre el Nair, la mayoría de las veces. Pero Out of Shield no tiene mucho tiempo porque como Mario tiene buena frame data, Mm, el escudo, con Mario alcanzas a hacer spot dodge, alcanzas a hacer shield. Si intenta castigarte con Nair, por ejemplo, mm, Out of Shield con Palutena, tú puedes hacerle, por ejemplo, Backer cayendo shield, up smash o up B incluso a su Nair. ok, Up smash sería mejor, la verdad, pero no tiene muchas opciones buenas para castigarte. De hecho, no tiene prácticamente ninguna. La mejor que tiene Palutena, la mejor opción out of shield realmente es el Downer out of shield, que tampoco es una opción que te va a matar ok, o te va a sacar un stock. Downer out of shield es lo más rápido que tiene. ok. Palutena, las falencias que tiene es que su desventaja es débil, es fácil edgeguardear a Palutena. También su out of chill, como te digo, es lento, demasiado lento. Muchas veces cuando tú la presionas al escudo no tiene cómo sacarte de encima. Entonces es una situación con Mario que está muy a tu favor, es una win condition. Ok, Lo que debes hacer contra Palutena es intentar encerrarla en shield y presionarle el escudo para que no pueda hacer nada contra ti, básicamente. Esa es la clase de presión que debes ejercer contra Palutena. ok, Encerrarla en ese shield y para forzarla a estar en desventaja. Lo otro que tiene Palutena es que sus tilts, sus normals en tierra, son muy lentos y tienen mucho lag. Por ok, ejemplo, los tilts que tiene Palutena duran mucho, salen lentos y tienen lag. El dash attack sí es bueno, pero también tiene mucho lag. Con Mario tienes muchas opciones para castigarlo. ok, Ya sea con upsmash de espalda, of shield, incluso alcanzas a soltar el escudo y agarrar a Palutena. Tiene muchísimo lag el dash attack ahí. Te recomiendo que la veas eso contra Palutena, que vayas viendo más que nada para que tú lo comprendas bien, tipo lo la ves y luego juegues contra Palutena de nuevo y digas, ah, realmente este personaje tiene estas limitaciones. ok. Para llegar a ese paso te recomiendo que igual la ves un poco Palutena, Mm, la ves los punits que tiene Out of Shield, qué cosas te puede castigar realmente fuera del escudo, poniendo a la CPU en Shield Toggles. sí, Te vas a dar cuenta que no tiene casi nada para castigar lo que hace Mario el escudo. Prácticamente nada. No hay casi nada que te pueda castigar Palutena que sea 100% viable y seguro y bueno. Como te digo, lo único que tiene es el Downer Out of Shield. mm, Y también que te acostumbres al lag que tiene el Touch Attack para castigarlo de la mejor forma posible, ya que si tú llegas a hacerle un shield al Touch Attack de Palutena, mm, sí puedes llegar a sacarle un stock del Down Throw Upper. ok. ¿Mm? Y creo que faltó correr un poco más, pero ujú. Mm, ok. Desde aquí bajo, aquí te recomiendo que vayas pues, estrictamente por Upper. Por upper nada más, ok. ¿Por Ujú. qué? Ujú. Que en porcentaje, mira, más que nada lo digo por el porcentaje y el rage. Ok, Porque el upper por sí solo, mm, en estos porcentajes ya empieza a cambiar bien y también hace frame trap. ok, Por ejemplo, si tú haces uno y dos uppers, luego bajas el stage y el oponente hace air dodge,
Sí, alcanzas a meter otro upper, es decir, upper, 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 downer, o o- upper B. ok, ¿Mm? Sí, porque la mayoría de las veces cuando tiras uppers no siempre van a ser true porque tu oponente se puede escapar, pero sí puede hacer frame traps, o sea, ok, puede forzar a que el oponente haga un air dodge y luego metas otro upper y luego upper, 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 que también es buenísimo con Mario. ok, Hay veces que no siempre es necesario ir por un combo que sea 100% true o 100% óptimo, porque a veces lo más óptimo que puedes hacer es forzar al oponente que comete un error, como un air dodge, haciendo otro upper, y eso te puede llevar a sacar un stock. ok, Los frame traps con Mario también son útiles. Los frame traps son básicamente forzar al oponente a que haga un air dodge ujú, con un aéreo, para que luego quede con lag y alcanzar a meter otro upper y ese upper sí te lleva a sacar un stock. ok, ok, De todas formas, ese downer estuvo bien, solo te faltó driftear un poco más hacia adelante con el upper, porque ahí lo tiraste desde muy atrás. vale, Esos son combos que tienes que también labiar en Training Modpack. vale. Que, a ver, Sí, ahí pensé que iba a caer un poquito más abajo, entonces por eso pensé que le iba a poder meter ese up tilt, pero pues sí, se ujú. fue un poquito más arriba de lo que pensaba. Sí, aquí lo ideal es que hubieras hecho upper A igual. ver, ujú. ¿Mm? Si tú te fijas, las plataformas de Yoshi están más alto, más arriba que Que en otras Battlefield, por stages ejemplo, como sí. tal. Ujú. Claro. Entonces estos up tilt también de repente pueden ser mis input al tratar de hacer upper doble. Ok. Debes prestar atención a eso. Upper, upper. Y aquí lo que puedes hacer cuando pegas el segundo upper, Ujú. pegas uno hacia atrás. Pegas un upper, dos. Y aquí puedes hacer doble salto y esto te recomiendo que lo practiques también. Porque recuerda, con Mario debes masterizar este combo que mate hacia arriba. Ok. De 10 veces que tienes a tu oponente acá, debes por lo menos matarlo 9 veces con el upper. Ok. Entonces, tú pegas tu segundo upper acá. Lo que te recomiendo que hagas y practiques es doble salto upper, Ujú. que es el instant double jump, que es doble salto instantáneo upper, cosa de que al hacer el upper aquí con doble salto quedes más arriba, Ok. que es justo aquí con Mario, Ujú. y luego alcances a meter otro upper, y luego upper, upper, up B o upper downer. Ok. Sí, porque por ejemplo ese tema del IDJ que tú me mencionas, o sea, lo conozco, pero nunca lo he implementado en mi gameplay. Sí, debes implementarlo, a partir de ahora debes empezar a implementarlo para sacar stocks con Mario. Ok. Porque sobre todo en estas stages es muy importante porque como la plataforma está más arriba, tienes que quedar justo en la posición donde te permita conectar otro upper. Y fíjate que aquí no alcanzas. Ok. Igual lo que puedes hacer también es upper, upper, y después de ese upper fast fall, y luego metes otro upper aquí. Sí. Pero el doble salto upper también te puede servir mucho, muchísimo, para Vale. extender sobre todo los combos con uppers donde normalmente no puedes con el upper fast fall. Ok. Vale. Entonces eso tienes que implementarlo también, porque estos combos, lo ideal es que no los falles en el Salty Island, lo ideal es que te salgan bien y la forma en que te salgan bien no es obviamente a través de que en el mismo torneo, que en el mismo Salty Island, tú digas, no puedo fallar esto, porque no deberías pensar eso, no deberías ni siquiera pensarlo. Ujú. Te deberías salir ya de antes porque lo has practicado un montón de veces. Sí. Entonces, eso es lo que hay que lograr. En esta semana también sí, nos vamos a enfocar mucho en practicar eso, en mejorar el upper downer y upper up B, con double jump y con fast fall. Entonces, voy a anotar aquí cosas cosas a practicar, mejor dicho, cosas a practicar para el torneo del sábado. Voy a poner aquí shields con upper, downer,
O downer on B. Con upper fast fall y double jump upper. Eso va a ser lo primero. ¿Por qué? ¿Por qué me obsesiono tanto con este combo hacia arriba? Porque la verdad es que es el combo número uno de Mario. Sí. Es el que más saca stocks. Y tú ya sabes que sacar stocks es igual a sacar games. Y sacar Ujú. games es igual a sacar sets. Sí, es el objetivo realmente. Claro. Y también te permite hacer comebacks. Por Ujú, ejemplo, el de aquí, si hubieras hecho el double jump o el fast fall upper a otro upper, con ese Raging Yoshi puedes comebackear. O sea, ya estarías a ujú, dos stocks contra Palutena. ujú. Ujú. Buen catch ahí con el forward smash, le pillaste el rol. El rol, sí. Ujú. Siento a veces que Mario tiene como smashes muy spameables, por decirlo de alguna forma. Muy, o sea, no igual, pero muy similar a Game Watch. O sea, de la manera en que Game Watch puede hacer down smash 3 veces y que le funcione. Mario siento que a veces puede salirse con a veces hacer un poquito más de smash attacks. Más que nada para castigar al oponente, claro. Sí, sí. Lo que pasa es que la forma en que lo hace Game Watch es muchísimo más roto porque el up smash de Game Watch tiene invencibilidad en la cabeza. Ok, Toda sí. la cabeza de Game Watch es invencible, entonces si tú intentas interactuar con eso mientras el up smash está saliendo, mientras el up smash está activo, mejor dicho, el up smash se come básicamente tu ataque, el de Game Watch, me refiero. Ok. Entonces, incluso hasta ese up smash se come proyectiles, entonces es rotísimo y tiene muy poco lag, es incastigable. En cambio, el de Mario, algunos personajes como Wolf, por ejemplo, pueden hacerle up smash out of shield, o sea, pueden castigar el up smash de Mario desde el escudo. Ok. No es el caso de Palutena. Palutena no puede castigar el absence realmente de Mario, Ok. como tal. Pero, o sea, te puede hacer lo que te puede. La forma que te puede castigar Palutena es con Grab. Ujú. Si tú le haces un up smash mal espaciado en la orilla al shield de Palutena, ahí alcanzas a soltar el escudo y hacerte un backthrow. Pero si Ok. está bien puesto el up smash, si está bien espaciado y está en una posición donde no puede castigar, entonces eventualmente no puede hacerlo. Pero no es el caso de Game Watch, porque Game Watch sí puede tirarte up smash, down smash o up smash y no. Muchos personajes no alcanzan a castigar. Ok. Ok. Pero Mario sí, Mario tiene buenos smash attacks que puedes usarlo bastante bien, como aquí el rol que pillaste con forward smash. Ujú. Debes tener cuidado de contra los proyectiles correr con dashes de esta forma, porque recuerda que no alcanzas a hacer Ah, shield. Mira, escudar, sí. hiciste un dash hacia atrás y hacia adelante te llegó la torreta. Ujú. Luego se dio cuenta de eso e inmediatamente te tiró un explosive flame. Volviste a hacer un dash y te llegó por eso mismo. Ujú. La Explosive Flame igual es bastante lenta. Alcanzas a reaccionar con Mario. Alcanzas a verlo y reaccionar, básicamente. Con Ok. Shield, pero tienes que estar caminando o teniendo mucho cuidado de no hacer de esos dashes, porque no alcanzas a hacer Shield. Ok. O sea, tú dices que de pronto a esa distancia trata incluso de hasta de caminar un poco más. Sí, sí, debes tener cuidado con eso, claro. Porque tú puedes igual hacer un dash hacia adelante cuando Palutena está haciendo el Explosive Flame. Ujú. Por eso está correr y rolear, pero tienes que estar más cerca para ello. Ok. Si estás en esa distancia, te recomiendo que simplemente hagas ni, no capa ni nada, solamente caminar. Caminar y reaccionar con chill, que es lo más rápido que tienes. Ok. Porque el Explosive Flame spawnea de inmediato acá de lejos, entonces no alcanzas a esquivarlo con Dash. Down and forward, claro. Así esto también es algo muy típico que hacen las palutenas cuando están en situación de ledge trap, que Ujú. se escapan con forwarder o con downer, o sea, con nair. Ok.
Power o Nair. ¿Por qué? Porque como te digo, es un combo starter. Ok. Entonces, siempre van a buscar obtener ventaja. Sobre todo como tienes dos stocks arriba, va a buscar tener más ventaja aún. Los Game Watch también hacen mucho eso. Cuando están en el edge trap, buscan salir, escapar con Nair, Ujú. que es un combo starter. La mayoría de los players, cuando los tienes en situación del edge trap, van a querer escapar del edge con un combo starter. Ok. Quieren, como te ven en porcentaje bajo, quieren empezar con una ventaja fuerte, Ujú. reversiéndote desde el edge. Entonces aquí lo que yo te recomiendo que hagas contra Palutena es que mantengas la distancia del rol. Justo a esa distancia donde estás ahora mismo es la distancia perfecta Ok. para castigar a Palutena. Desde ahí debes quedarte quieto o moverte no tan cerca, no traspasar esa línea porque si no te va a pegar el net. Y desde ahí quieto, esperar a que tire Palutena el net y reaccionar. Ok. Castigar a esa reacción. Si tú estás acá contra un personaje como Palutena, haciendo el edge trap, y tú de aquí muy cerca Sí. intentas reaccionar al Nair, estando acá, donde puedes ver mi cursor, ¿no? Mi Sí. mouse. Sí, sí, sí. Ok, imagínate que estás aquí con Mario, aquí cerca. Si tú aquí intentas reaccionar al Nair, no vas a poder porque sale muy rápido. Te estarías enfrentando al startup del Nair y al cual no alcanzas a reaccionar porque es muy rápido. Pero si tú te quedas más atrás y te quedas esperando acá, puedes castigar el lag del Nair. Ok. Que no es lo mismo que el startup. El lag es lo que termina. Ujú. El inicio de un ataque es el startup y el final de un ataque es el ending lag, Ujú. ¿cierto? Sí. Los ending lags puedes siempre castigar esa reacción. Si, sin embargo, los startups, si son aéreos o ataques rápidos, no se pueden reaccionar. Tipo frame 8, frame 10, frame 12. Todo eso es muy rápido para el ojo humano para alcanzar a verlo y reaccionar. Sin embargo, si un startup es muy, muy lento, tipo frame 18, frame 22, como el Minecart Steve o el Side with Incineroar, que es Ujú. el Alan Wave, Sí, sí, sí. eso sí se puede reaccionar porque es muy lento, pero los aéreos en general no se pueden porque el startup es muy rápido. Entonces lo que debes hacer para castigar esos aéreos que te tiran desde el edge trap, que claro buscan escaparse con un combo starter para obtener ventaja, es esperar el landing lag y reaccionar a ese landing lag o ending lag desde lejos, desde esta distancia, y castigar esa reacción. Entonces yo lo que haría es, me quedo esperando acá, o baiteo a Palutena con un pequeño dash, luego me retiro hacia atrás para que me haga eso, y yo lo alcanzo a castigar. Mira, déjate lo muestro rápidamente en Training Modpack para que Dale. veas cómo es el ejemplo. Siempre es mucho mejor tomar referencias visuales para entender a las cosas en Smash. Listo. Básicamente. Entonces, voy a ponerme aquí a Mario. Inmediatamente pongo a Holger. Entonces ahora me pongo en el Edge. Si veo que Palutena se va a descolgar así y yo intento reaccionar a eso de cerca, me pongo acá. Vamos a subir un poco el porcentaje también. Vamos en 25 por ahí. Claro. Si yo aquí intento reaccionar, es muy rápido. Sí. Entonces me pasa eso, o me pasa eso. Quedo ahí con lag y Palutena me castiga. En cambio, si me enfoco en castigar el landing lag, el ending lag, Sí. sí puedo castigar la reacción. De esa forma. Ok. O de esa forma también. Ok. En porcentajes altos. En porcentajes bajos, obviamente, lo mejor sería el grab. Ujú. En porcentajes altos, ya de plano puedes hacer eso. Upsurge.
Cuando estás haciendo el edge trap, lo ideal es que si están en porcentajes altos y tú quieras pillar de forma preventiva este salto Nair, ¿cierto? ¿Y por qué preventivo? ¿Por qué preventivo? Porque, como te digo, en el edge trap, el Ujú. salto y descolgarse salto son opciones muy rápidas. Lo mismo que tú haces con Mario, o puedes hacer con Mario, si es que no lo estás haciendo ahora, es descolgarte upper. Sí, esa Eso sí, es rapidísimo. digamos, la trato de hacer mucho precisamente por el tema que tú mencionas. Tratar de hacer el reversal para conseguir incluso una situación de ventaja potente a partir de esa situación de desventaja mía. Claro, exacto. Entonces es irreaccionable realmente eso, porque es muy rápido, ¿cierto? Entonces la forma en que tú cubres eso, por ejemplo, si es que se te hace molesto el hecho de que los personajes con buen combo starters, como el nerd de Palutena, el nerd de Game Watch o así, si tú ves que te entran así, de forma agresiva, te van a tirar ese ataque para castigar lo que tú hagas, o a veces te lo van a tirar porque sí, nomás. Ujú. Yo, por lo que veo en el bot, en la VOD, es que la Palutena te lo está tirando muy rápido. Ok. No te lo está tirando a reacción, no está castigando una opción realmente que tú hagas con Mario. Simplemente te lo está tirando de una, de golpe. Y yo lo digo por la velocidad de que lo hace muy rápido. No se ve que tú hagas algo primero como eso y después te tire el negro. Y que Se ve que tire. lo hace de inmediato. Claro, se Ujú. ve que lo hace de inmediato. Entonces cuando yo veo que alguien hace una opción así, yo de inmediato digo que lo está haciendo preventivo, no está castigando a reacción. Ok. Uno se puede dar cuenta de eso para tomar mejores decisiones. Entonces, cuando yo veo eso, digo, ok, mi oponente se está apurando y está tomando opciones preventivas. Entonces, yo espero que ellos lo hagan primero y reacciono y que castigo a reacción. Ok. Ya sea con backer por al lado, con grab, o incluso en estos porcentajes ya puedo de plano hacer forward smash. Simplemente. Si te hacen también porcentajes más altos, se descuelgan y hacen salto, y tú, como no puedes reaccionar a la startup, al menos solamente el startup, puedes pillarlo pillando el timing del oponente. Ok. Si tú sabes de antes en qué momento van a subir, si lo hacen siempre en el mismo timing, tú ya puedes ir por una lectura de Forward Smash con Mario, como esta. Ujú. Así. Ok. O el backer. Porque si tú te fijas, igual Palutena cuando te hace eso, se descuelga y te hace el nair. Fíjate que tiene que usar el doble salto, ¿cierto? Mira, Sí. Palutena te tira ahí el nair. Para que tenga que hacer eso, tiene que sí o sí usar el doble salto. Entonces, si tú ahí le pegas entre medio, Ujú. como te digo, no hay reacción porque es muy rápido de cerca, tú le alcanzas a pegar un backer y tú ahí, tu backer conecta, Sí. asumiendo que pillas bien el timing, queda sin doble salto off stage. Ok. Y si queda sin doble salto off stage, está forzada Palutena a volver por abajo, en un ángulo donde tú la puedes tu framear con el downer, o sea, con el nair de Mario, o también con el backer de Mario. Ok. Así. Porque el up B de Palutena se puede tu framear fácil. Incluso hasta lo puedes tu framear con forward smash. Vale. Cuando no puedes tu framear a Palutena es cuando se recupera por arriba. Por arriba. Ese Ok. ángulo es intuframeable, claro. Pero de este ángulo sí se puede. Ok. De ese ángulo sí. Mira. Sí. Puedes hacer eso. En algunos casos incluso puede llegar a funcionar eso. Forward smash angulado hacia abajo. El force majeure. Ok. Pero desde arriba, desde aquí, cuando los personajes se recuperan así, quedan intuframeables. Los que Sí. tienen teleport. Realmente cualquier personaje queda intuframeable por arriba, pero hay personajes como los Spaceys que si bien quedan intuframeables por arriba al hacer ese ángulo, Ujú. aún así les puedes pegar porque no quedan, no desaparecen con un teleport, tienen un recovery interceptable. Sí. Entonces Power Smash de Mario les va a pegar igual. Ujú. Pero en el caso de los teleports, como el de Palutena, siempre que te lo haga desde arriba, va a ser más difícil. No, no vas a poder tu framearlo.
Sin embargo, lo que puedes hacer es pegarle al startup de la B. Eso sí se puede hacer. Ok. Esto es un hard read muy extremo, de repente que funcione va a ser muy difícil, pero te recomiendo más el backer si que quieres alcanzar a pillar eso. Ok. Ujú. Pero como te digo, este nair que te tiran, ese, te recomiendo que lo esperes desde más atrás, si quieres castigar ese ataque. O la otra forma que tienes es pillar el timing del oponente y pegarle justo antes de que tire ese salto. Ok. Pero te recomiendo que hagas más eso en porcentajes más altos. Listo. Está bien. Así que eso, cambio ahora el... Listo. Ahí he tomado muchas notas de lo que vamos acá. Ujú. Otra cosa también que voy a anotar, bueno, voy a empezar a anotar de inmediato. Dos cosas. Ujú. Mejorar los punits en Let's Trap Ujú. y mejorar la toma de decisiones dentro del stage. Ok. Listo. Ujú. Esta es una cosa también que debes tener cuidado, que te pueden pegar un aéreo al escudo para Sí. forzarte un salto y ese salto pillártelo con un backer o un upper. Aquí Ok. en este caso la palutena decidió tomar un nair, pero lo que debió haber hecho es un backer o un upper. Sí. ¿Mm? Debes tener igual cuidado con arrancar de las plataformas con ese salto, porque te deja en desventaja de nuevo. Ok. Pero fíjate aquí que tú pasas de landear, ¿cierto? Desde arriba. Mira, aquí tú estás en desventaja, Sí. vuelves a neutral y cuando tú saltas así, te vuelves a poner en desventaja de nuevo. Ok. Entonces debes tener cuidado de saltar así contra ya con gente en niveles más altos. Pero si eso es algo que yo veo repetitivamente, o sea, que se repite mucho en tus matches, Sí. ya sí puede ser un hábito que la gente se dé cuenta y te lo puede explotar. Pero de momento te lo menciono así porque es una opción que se puede castigar muchísimo y Palutena te lo puede explotar bastante con el upper. Yo te recomiendo que contra personajes como Palutena o que tienen buenos aéreos, trates de bajar normal a el piso del stage en vez Ok. de saltar. Espera uno o dos golpes con chill y luego baja normal. O puedes bajar incluso con upper de Mario para intentar cambiar desde aquí y reversear. Ok. Porque eso te expone muchísimo a que te peguen. Por ejemplo, ahí no tiene doble salto. Hmm. Eh, mm. Eso puedes castigarlo con Forwarder. Aquí puedes hacer con Mario, Sí. Forwarder, Forward por encima. Forwarder, Ok. Spike a Downer. Ok. Forward Touch, claro. Ujú. Claro, te hizo Explosive Flame en desventaja y le pillaste el salto con Backer, claro. Bad Sí. catch. Ujú. Con ese Rage ya entraba el upper. Ah, ya entraba el upper. Ok. Sí. Ujú. Sí, también te recomiendo eso, que practiques los combos con Rage, porque van a ir variando, si tienes Rage o no. Los combos que funcionan con Mario en 40 sin Rage no son los mismos que funcionan con Rage. Con Ok. Rage,
como tienes más knockback, tus Ujú. ataques sí pueden empezar a cambiar antes. Entonces el down throw upper puede empezar a funcionar antes de lo normal cuando tienes rage, sobre todo en 133. Y tres. Y eso Ok. en Training Modpack lo bueno es que se puede practicar. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, también te recomiendo que el rage sea una variable que consideres en tu training. Ok, vale, listo. Sí, nunca la había considerado, porque siempre estoy pensando es en eso, en mis porcentajes de combo de 0%. Entonces, por eso, digamos, mi alternativa a combo cuando hago un down throw que todavía, digamos, pienso que no va a conectar los uppers, es ese, el left tilt. Claro, con rage eso varía, como te digo. Entonces, el Ok. down throw puede dejar, mira, con rage puede dejar en tumble antes. Ujú. Puede ser más fácil copiarle, levanta más Sí, sí, el sí. down throw con rage. Ujú. Ok. Voy a notar eso también del rage. Dale, listo. Es que ocurre que tú presionas el shield, ¿correcto? Claro. Mm. Sí, se te pilló con mal día ahí. Mm, sí, sí, sí. Pero esto ya es otro matchup diferente. Sí. Sí, Bayonetta a veces tiene ese tipo de hard reads con smash attacks. Pero ese tipo de cosas te las hacen cuando ya las bayonetas ven que tú tienes ciertos hábitos. Ok. Que hacen mucho air dodge o mucho aéreo en desventaja y cosas así, te empiezan a tirar esos smash attacks. Mm, Es una cosa muy de Bayonetta, por lo grande que son los smash attacks. ok. Entonces, mira, fíjate, ya sabe que vas a hacer ese upper porque probablemente lo ha visto ya varias veces y te tira Mm, el forward smash ahí. Ujú. Claro, mira, ese es un mal hábito o un hábito que puede que no te esté funcionando mucho, que puedas reemplazarlo por otro hábito, ¿cierto? sí. Recordemos que los hábitos son herramientas. Y es que, claro, justamente ese forward smash que te llegó ahí, sí tiene también sentido con algunos nairs que te conectó Palutena en el game anterior, porque si te fijas cuando tú estás en desventaja, sacas un Aver y sacas otro, Ok. y antes de eso sacaste otro también y te conectó el forward smash. Ok. Pero sí es posible que estés usando demasiado, mira, de nuevo, el upper en desventaja. Ok. Y la gente se está dando cuenta de eso y lo explote, mira. Si te fijas ahí también. Sí. Ujú. Entonces es algo que yo prestaría atención también para corregirlo. Porque si tú haces solamente upper, solamente un aéreo en desventaja, la gente se da cuenta de ello y te va a empezar a pegar. O sea, Mm, van a esperar a que tú hagas el aéreo primero y luego te van a tirar un ataque de reacción. sí. Y eso va a involucrar la mayoría de las veces una stock. Em, Antes que nada, si vas a hacer uppers, al menos dentro del stage, te recomiendo que hagas uppers con fastfall, entre Ok. medio de los combos para que puedas reversear con el upper de Mario, sobre todo en plataformas. Pero si haces los uppers en el aire, no hay ningún combo que tú puedas seguir a partir de ese upper que tiras cuando estás en el aire. Entonces, te recomiendo que ahí vayas mixeando entre doble salto, esperar un poco, air dodge, volver hacia el escenario al ledge con capa y cosas así. Ok. Sin embargo, los uppers que tú quieres buscar para reversear al oponente son los que debes buscar más dentro del stage, aquí, pero con el upper fastball cayendo.
cosa de que así con el upper quede safe y no te alcancen a castigar y además tú potencialmente puedes conseguir un stop o un combo. Ok. Pero claro, esos uppers que te estás tirando para sacarte el tumble en desventaja, sí veo que te están perjudicando mucho, al menos contra esta persona. Pero sí es probable también que en Salty Island, Mm, si llegas mostrando ese tipo de hábitos, la gente te lo sepa castigar y te puedan sacar mucha ventaja por eso. ok, vale. Entonces, aquí abajo te voy a poner mejorar la toma de decisiones en desventaja. No, voy a poner aquí, no usar siempre ataques o uppers. Ujú, Nadie que el oponente lo hagas para un puente grande. Listo. Ahora ahí y repitió de nuevo. ujú. Otro upper cayendo. Ese tiene más sentido, fíjate, mira. Sí, mira. Tú ves que ese upper sí es bien peligroso, ya sabes que te pueden castigar bien feo por eso, pero este tiene más sentido, porque tienes una plataforma y si aquí tú landeas, quedas safe. Ujú, Ujú. ok, Landear en plataforma siempre va a ser mucho mejor que tirar en los aéreos en el aire. ok. Sí, Bayonetta por la mecánica que tiene del Bad Witting, Sí. del Air Dodge, sí puede salirse bastante de esos combos. Pero aún así son 100% true si los haces bien. Solamente tienes que ser rápido. Ok. Ese es un ataque que tiran mucho las bayonetas cuando ven que no sabe lidiar con el movimiento, que es el side B. Ok. Este. Mm, Este lo puedes castigar con shield. Shield, up smash, shield grab, up smash out of shield también. ok. Los usa las bayonetas para escapar del ledge a veces o simplemente te lo tiran para empezar los combos. Y cuando ven que no sabe lidiar con ese ataque, te lo empiezan a tirar una y otra vez. Ok. Sí, aquí si haces un doble salto contra esos combos de bayoneta, Mm, te recomiendo que aquí te alejes lo más que puedas, lo más posible. ok. Porque si haces un doble salto y quedas aquí mismo, te va a cambiar bayoneta. Ok. Bayonetta cuando te tienen desventaja es de esos personajes que buscan mucho que tú hagas demasiado air dodge o demasiado doble salto o demasiado aéreo para castigarte. Usualmente Bayonetta tiene varias respuestas contra todo eso que tú hagas. No significa que no puedas hacer nada, pero sí significa que deberías estar mixeando mucho más las opciones en desventaja para poder escapar contra Bayonetta. O si haces un doble salto, debe ser un doble salto que quede muy fuera del ángulo del side B, donde el side B no te llegue básicamente. Ok. Muy muy lejos de ese side B, porque si no te tomas sin doble salto y ya el combo va a ser peor. Vale, listo. Veamos este otro game, a ver qué tal. Ya me he fijado bastante en tus otros hábitos. Si te fijas en las cosas que tenemos anotadas aquí, Sí. ya son varias las cosas que me di cuenta y pude ver en el primer juego. Como ya obtuve la información que quería y necesitaba para poder evaluarte,
Y yo ahora podría, por ejemplo, enfocarme en otra cosa, que es cómo estás perdiendo neutral o por qué lo estás perdiendo, Ok. ¿cierto? Porque si ya tenemos esta información, por ejemplo, si yo ya sé que siempre estás haciendo upper en desventaja y te lo están castigando, tal vez en este juego eso no vuelva a ocurrir, o quizás vuelva a ocurrir, pero de todas formas es algo que yo ya lo sé porque lo vi en la VOD anterior, al igual que el tema de los Let's Trap y todo eso. Ujú. Yo ya tengo esa información, entonces si con esta bot nueva, con esta nueva VOD, ¿por qué yo querría? Porque yo querría volver a analizar lo mismo si yo ya tuve la información que necesitaba, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Es que puedo enfocarme ya en otro aspecto, porque como los otros ya están cubiertos y ya están anotados y ya sé que debes trabajarlos y cómo los vamos a trabajar en la semana, ahora me puedo enfocar en otra cosa que es cómo estás perdiendo el neutral o por qué te están llegando hits, Ok. ¿cierto? Mm. Yo puedo decir, mira, en desventaja si haces esto, pero ahora puedo ver por qué llegas ahí en primer lugar. Entonces podemos enfocarnos ahora solamente en esto, ni siquiera en el matchup ni nada, ni tampoco en el stage, solamente en por qué, cómo te llegan esos hits. Ok. Entonces fíjate, esa es una fireball, dash hacia atrás, dash hacia adelante, reseteas el neutral, solamente el 6%, veamos qué pasa ahora. ¿Ok? ¿Es esta una situación que viste antes? Te pregunto. Vamos a hacerlo así. A ver. Este ejercicio para ver qué qué tanto retienes a corto plazo, porque esto es importante para adaptarte en torneo. Ok. Quiero ver qué tanto retienes. ¿Qué es lo que pasa después de que tires esta fireball? Después de esa Fireball, yo Ujú. creo o sea, lo que va a hacer Bayonetta. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque esta situación ya la acabamos de ver. ¿Qué es Ah, lo que ocurrió después de que tiraste esa fireball acá? después de esa Fireball, salté, traté de saltarle por encima. Y pues por estar tratando de saltarle por encima, de pronto castigó ese hábito con un aéreo, que en este caso era el Fair. Ujú. Exacto, exacto. Eso es justamente lo que vimos. Ujú. ¿Es esta entonces una situación que vimos antes en la pelea anterior? Sí, 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 esa Ujú. era una situación que acá también tengo anotada, precisamente. Tratar de salir de desventaja saltando por encima y pues me Ujú. castigan por ello con aéreos. Exacto. Palutena se aprovecha mucho de eso y Bayonetta también, Ok. muchísimo. Bayonetta se aprovecha mucho de que tú saltes en general. Entonces, como te digo, debes intentar jugar más en tierra y bajar. De ahí bajar de la plataforma hacia abajo. Entonces, si te fijas, es un hábito que se repite. Yo ahora me concentro en ver por qué te están llegando los hits o cómo te están llegando los hits, pero me encuentro con lo mismo que ya vi antes. Entonces tiene sentido. Hmm. Si te fijas, tiene mucho sentido el análisis que estoy haciendo ahora. Ujú. Porque eso significa que estoy completamente en lo correcto con el análisis que hice en el juego anterior. Hmm. Eso quiere decir que todo lo que yo vi en el juego anterior es 100% accurate, o sea, 100% preciso. Preciso, sí. Es justamente lo que debes trabajar. Ok. Entonces, esta situación te la voy a especificar en este chat, por si acaso, por si se llega a olvidar o cualquier cosa, lo voy a especificar aquí. Ok. Entonces, no escapar con saltos, escapar desde las plataformas, contra personajes con buenos aéreos. Listo. Bueno, ahí está lo que ya habíamos visto antes, se repitió. No lo alcanzó a castigar, pero sí es algo que se volvió a ver. Ujú. Entonces, ahora, veamos cómo vuelves a perder el neutral. Claro, y te tiraste muy por arriba y te hizo parry. Ujú. Vuelve, mira,
Mira lo que pasa aquí. Sí, vuelvo y trato de huir de esa desventaja saltando una vez más. Si a mí alguien me dice, por ejemplo, que en Smash no el neutral es random, que yo lo he escuchado de algunos players decir que en el neutral tienes que enfocarte como en solamente en lo random, en lo aleatorio, que las cosas fluyen, todo eso. Todo eso que a veces dicen los players de Smash eh, justifica muchísimo el hecho de no tener control sobre las cosas. Es como dejar que las cosas pasen o las cosas solamente pasan en Smash. Ok. Si ahora tú estás viendo, por ejemplo, en los análisis que hemos hecho hasta ahora, en todas las sesiones, en la VOD anterior que vimos recién y la de ahora, te puedes dar cuenta que hay un patrón implícito Ujú. externo al Smash que quiere decirte lo siguiente, que te dice que tiene mucho sentido que las cosas se repiten. O sea, Mm, ¿qué quiero decir con todo esto? Si tú te fijas, las cosas pasan por algo. sí, Las cosas están pasando por una razón. No es coincidencia que esta persona que es la que te gana, sí. en el juego anterior te ganó dos juegos y ahora no es coincidencia que justo esa B conecta, ¿cierto? Porque tal vez uno jugando de repente puede hacer juicios muy rápidos o muy cortos o poco precisos diciendo, ah, me llegó este ataque porque sí, o tuve mala suerte o lo que sea. Ujú. Pero si tú te fijas, si tú prestas atención, te das cuenta que no es coincidencia que te vuelva a llegar el mismo ataque, la misma situación, tres o cuatro veces. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que hay algo que estás haciendo mal, pero lo bueno es que está bajo tu control, que Ujú. es algo que puedes corregir y puedes mejorarlo. Entonces, a veces pasa eso en Smash que de repente los players creen que simplemente les llegan cosas. Ok. Simplemente me ganaron en neutral y me mataron. Simplemente pasó. Pero no es así. Siempre hay una razón. Siempre hay razones de las por cuales te llegan. De las por qué te llegan ataques. Incluso aunque el oponente busque ataques random, Mm. el hecho de que a ti te lleguen y no puedas responder ante eso, también dice algo de ti. Dice que hay algo que está bajo tu control que no estás haciendo bien o puedes hacer mejor. Entonces, sí, con esto quiero decirte que tenga la tranquilidad y la confianza de que las razones por las que pierdes son cosas que están bajo tu control, como esto. Que Ok. tú ya sabes que es porque saltas desde la plataforma y esta persona lo sabe. Y si te fijas, te hace un pequeño salto Sí. para baitearte y luego tira la B, Ok. incluso. Entonces hay una razón detrás, hay una intención. No es casualidad, no es porque sí, si te fijas. Y es una situación que ya la vimos en el juego anterior, que se repite. La mayoría de las veces que tú estés en este porcentaje alto contra Bayonetta, o Sí. todos estos personajes que convean mucho, va a ser porque te ganaron en neutral una o dos veces y ya quedaste en ese porcentaje. Eso es algo que debes tener en cuenta también. Ok. Porque no es como que Bayonetta te gane el neutral una, dos, tres, cinco, seis veces y te deja ya en 118. Mm. Muchas veces te puede ganar el neutral una o dos veces y ya te dejan 110 o 118. Sí. Entonces, que un personaje como Bayonetta te haya dejado un porcentaje tan alto, a medida que tú vayas analizando tus bots, te vas a dar cuenta que no es porque te ganen en neutral tantas veces, sino Mm. porque estos personajes tienen esto que les basta con ganar el neutral una o dos veces y ya te tienen un porcentaje alto. Cosa que tú también puedes hacer con Mario. Con Ujú. Mario a veces basta una o dos veces para ya sacar un stock. Ok. ¿Mm? Bayonetta sí te puede hacer mucho daño, pero no tiene tanto ese factor como Mario de que te puede llegar a matar de cualquier interacción. Sí. Bayonetta sí tiene setups, pero no mata tanto como Mario, por ejemplo. Claro. Entonces, si bien te puede dejar en este porcentaje, tu factor de kill, al menos en este matchup, si me desvío un poco y analizo el matchup, tu factor de kill, tu Ujú. potencial de sacar stocks en este matchup es mucho más grande que la de Bayonetta. Ok. Porque tú sí puedes matarla bastante. Bayonetta tanto a ti, no tanto.
Sí te puede sacar mucho daño, pero sacar stocks como tal, no tanto. Ok, Al menos la forma en las que sacas stocks Bayonetta son siempre las mismas y son fáciles de evitar si tú sabes lo que va a buscar Bayonetta, como el Active Backer y todo ese tipo de cosas. ok, Y nosotros acá estamos analizando cómo te llegan los hits, cómo pierdes en neutral, pero la razón por la cual estás en un porcentaje alto es porque Bayonetta convea mucho, ok. convea muchísimo. Y sí, ese es un Edgar clásico también que hace la Bayonetta. Sí, yo no sabía ese. Ese sí me lo aprendí en ese momento. Sí, esperan a que haga doble salto para después conectarte a los B. Lo Mm, que puedes hacer ahí es esperar a que esos B te llegue sin gastar el doble salto y luego después vuelve normal con doble salto a los B. ok. Ujú. Claro. Side B, claro. Upsatches, muy bien, muy bien. Claro, claro, sí, está en mucho porcentaje. Bueno, Ujú, murió con Downer igual, claro. sí. Ujú. Sí, ahí debes hacer Upper Nair. Acá, Aperner. Upper Nair para que el Nair la deje más fuera del stage y alcances a hacer Fast Fall Upper y Spike. Ok, Entonces sería Upper Nair, Upper Forward. ok. Ujú. Claro, sí, muy bien, muy bien. Doble salto fuera del rango de Bayo. Upstage, claro. Creo que tuve que hacer un up smash en lugar del backer. Ujú. Sí, ahí había gastado el Air Dodge Ujú, muy rápido. Ahí ese Air Dodge no es necesario porque no estás en la Blast Zone. No te mandó tan lejos como para tener que usar ese ok, Air Dodge. Ujú. ok, ok. Por eso gastaste el recurso muy rápido y te terminó llegando el Neutral B. Ok. Ahí te daba para tirarle un Forward Smash, pero Ok, claro, son punish que vas a ir mejorando con el tiempo. ok, ok. No sabía que ese down tilt era tan castigable. Uy, esa me dolió a mí muchísimo porque sabía en esa situación que iba a hacer ese Claro. downer y yo ya estaba preparado para escudarlo y hacer un up smash y posiblemente eso la iba a matar. Pero me Ujú. salió ese grab antes, no me acuerdo por qué, y pues claro, me mató por eso. Ah, claro, claro. Fue un misinput. Mis input, pero sí, Ujú, esa me dolió. ujú. Sí, esas son cosas que se mejoran con la práctica.
Ok, ok. Pero sí veo que estás aplicando bien las cosas del matchup. Lo que veo son cosas de player, de De- jugador que estás fallando de momento y tienes que mejorar. ok, más de player. Ujú, Ok, claro. Sí, porque Bayonetta también es un personaje que abusa muchísimo de los malos hábitos del jugador. ok. Claro, y sobrecomitió con el... Ujú. Estos son los tipos de reads donde debes tener información de antes, Ok. información precisa sobre qué va a hacer el oponente. Porque te dice un air dodge, pero un air dodge hacia la plataforma. Hasta la plataforma. Ok. Ujú. Entonces aquí tú por leer y Hmm, adivinar ese read, sí, se te escapó Bayonetta y casi te termina sacando un stock. Y sí. fue un stock que tal vez pudiste haberle sacado. Porque Hmm, si tú aquí, por ejemplo, haces down throw, tal cual como lo hiciste ahora, y esperas un poco y reaccionas a ese air dodge, puedes hacer aquí upper, doble salto downer ujú, ok. y sacar un stock. Entonces ese tipo de reads tienes que ir mejorando un poco a medida que vas obteniendo mejor información de lo que hace el oponente. Obtener información sirve para eso, para justamente en esos momentos donde tú tienes que hacer una read, sepas que va a funcionar porque ya has visto mucho que tu oponente hace ese tipo de cosas. Vale. Ujú. También es algo que va mejorando con el tiempo. Listo. Aquí te salió un DI Mm, ok. hacia arriba, hacia adentro, porque yo alcanzo a ver, no se nota mucho por la calidad de la bot, Sí, pero veo la rayita azul que la está rayita. apuntando hacia arriba. Ujú. Mm, Si el side debes hacerle ahí DI hacia afuera. ok. O sea, es DI hacia afuera. Mm, Así ya. ok. Ujú. Claro, claro, claro. Eso, ahí tú viste el Witch Time, lo viste y reaccionaste con Upsets. Esos son muy buen punich, buenísimo. Ujú, Entonces, esos son los punich que debes hacer más. Entonces, ese punich te salió, funcionó bien, pero la interacción anterior que estaba hablando te estaba hablando yo, sí, de donde del hiciste read. como un guessing, Ujú, claro, ahí no funcionó muy bien porque hiciste un guessing. Entonces, si te fijas, ujú, antes de comenzar el análisis, también te dije que hay cosas que puedo ver que estás haciendo bien, pero tal vez puedes hacerlas mucho mejor. ok. No es bueno, obviamente, enfocarse solamente en lo malo que uno hace. Es Ujú, una mala mentalidad. Uno igual debe enfocarse en las cosas buenas y explotarlas, hacerlas aún mejor. sí, Entonces, por lo que veo, también estás haciendo muchas cosas buenas. Por ejemplo, te adaptaste muchísimo en el game anterior, casi se le ganas, de hecho, ese juego, sí, porque empezaste a jugar el matchup de forma correcta, muy correcta, ok. que es lo que tienes que hacer contra Bayonetta. Y eso está bien, significa que sabes aplicar buen counterplay ya a estas alturas. Si yo te digo qué es lo que debes hacer contra un personaje, se nota que sabes aplicarlo bien. Ujú, También haces buenos punish con up smash y forward smash, buenos castigos con esos ataques, pero falta hacerlos todavía mejor. O sea, falta ser más consistente con eso. ok, Porque a veces te salen y a veces no. Lo cual no significa que lo estés haciendo mal, solo que falta consistencia, falta hacerlos mejor. ok. Falta hacerlos más a reacción y si vas a hacerlos adivinando tienes que obtener mejor información de qué está haciendo el oponente para castigar mejor eso con guessings, adivinando, ¿no? Entonces fíjate que no solamente estoy analizando las cosas malas, también analizo lo bueno, que puedes explotarlo y hacerlo aún mejor. Entonces, tus punish están bien, con Smash Attacks al menos veo que tus castigos con Smash Attacks están bien, pero falta más consistencia solamente. Falta hacerlos todavía mejor. Ok, Ya los haces bien, pero falta hacerlos aún mejor. ok. Usando un poquito mejor la información que obtienes del oponente. Que eso se va mejorando también con la práctica. Y lo que quiero evitar es esta visión que tienen algunos players también de
analizar una bot y pensar que todo es hice esto malo, debo corregirlo, o hice esto malo, porque Ok, enfocarse solamente en eso es una visión muy unidimensional, ok, es una visión muy lineal de ver las cosas. ok, entiendo. Ujú. Claro, esta es una opción, por ejemplo, un combo donde podrías explorar el double jump, instant double jump. Ok, Instant double jump upper, luego fast fall upper, upper upper downer o B. ok, Tienes que practicar esos combos porque te pueden dar muy buenas stocks. ok. Bien, lo dejaste ahí offstage. Saltos, veo muchos saltos. O sea, lo que veo es que lo que veo es que la bayoneta espera que tú saltes primero para pegarte un aéreo o un side B. Ok, Eso es lo principalmente que veo, que así es como pierdes el neutral. ok, Mira, mira, fíjate aquí. sí, Tú aquí logras escapar bien del ledge, no te castiga, saltas con upper, luego haces un doble salto que fue innecesario porque puedes hacer upper, fast fall y luego vuelves al centro del stage y ya no pasa nada. ok, Hiciste doble salto, te hizo de inmediato a B-side B, luego este es el mismo upper que ya vimos antes, sí, te hace fade 1 a forward throw. Entonces aquí se mezclan dos hábitos porque te pilla doble salto, espera que tú saltes primero porque ya lo sabe, luego tú haces ese mismo upper, te lo castiga con fade a forward throw. Entonces, nuevamente, no es coincidencia. Vuelve a pasar lo mismo una y otra vez. Entonces, ujú, obviamente, tu oponente sabe lo que vas a hacer. Y lo más probable es que cuando te vuelvas a enfrentar a este oponente de nuevo, vaya ya a buscar lo mismo. O sea, lo más probable es que esté esperando a que tú vuelvas a hacer los mismos errores para volver a castigártelos de la misma forma. ok, Entonces, basta con solamente corregirlos para que eso no vuelva a pasar. listo. De esa forma, así se va a dar cuenta, va a ver que tú ya no estás cayendo en lo mismo y no cometes los mismos errores. Entonces le vas a dar razones para que te respete más. Te va a empezar a jugar un poco más pasivo, o un poco más, un poquito más lento, más hacia atrás. Ok, Ahí luego hiciste un doble salto de nuevo. Fue el doble salto Nair. mm, ok. Chu- Sí, ahí se ve la de ahí. Creo que ahí hubiese podido ser un double jump downer en lugar de un double jump upper en ese Ujú. combo que saqué ahí. Claro, sí, te daba para un downer. Ujú, ok, Ese tienes que hacerle de ahí hacia afuera, ese side de hacia abajo. al side hacia abajo, de ahí hacia afuera. Ok, Sí, porque veo que igual te está matando mucho con combos hacia arriba que no deberían llegar tanto. ok, Claro, óptimo, como muy óptimo. Backer, backer. Ahí alcanzas a soltar escudo, reaccionar y correr a up smash. ujú, Correr, reverse, up smash. sí,
Si te fijas en todo este stock, ha jugado más en tierra y el shield y le ha costado muchísimo más conseguir hits, Ok. obtener hits en neutral. Eso también pudiste haberlo castigado con Con, correr up smash con de correr espalda. off smash. Sí, Ujú, de de pronto espalda. más castigo de reverse off smash. Y contra Bayonetta tienes que esperar un poco más atrás. Siempre trata de quedarte en esta distancia y no interactuar mucho de cerca aquí, a Ok. menos que quieras hacer como un backer fast fall muy safe y luego de inmediato volver a la distancia del rol. Ok. Porque Bayonetta siempre va a buscar tirar el side B para o convierte de vuelta o volver al centro del stage. Entonces Ujú. es una opción que debes siempre estar esperando desde Ok. esta distancia. Intenta no. Cuando estés haciéndole el extra para Bayonetta, que no lo hagas tan de cerca. Trata de holdear tu distancia más atrás. Para Sí. que no te haga cross-ups ni te castigue con el side B. Vale. Es un detalle de matchup que es muy importante que lo tengas en cuenta. Listo. Quedarme más atrás a la hora de hacer ledge trapping. Sí. Ay, alcanzó a volver. Claro. Sí, ahí no sobrevivió el back through. Ujú. Mucho porcentaje. No, ahí no Ah, hizo fue nada. un SD. Sí, que pensaste que ibas a landear Sí, pensé en que la llegaba etapa. al suelo. Ujú. Claro, claro. Este side B offline es el de Bayonetta. Sí, Ese que va en el piso, sí. de todos los especiales que tiene Bayonetta, es el más reaccionable. Ok. Solo tienes que reaccionar a ello. Pero lo más probable es que te esté llegando porque como estás haciendo esos dashes que hiciste como contra Palutena también, Ujú. y te llegó ese Explosive Flame y todo, Sí. no alcanzas a hacer shield, entonces te recomiendo que camines en esa distancia. Ok. Para que alcances a sacar el escudo de inmediato y alcances a castigar a reacción. Sí, Mm. eso era un stock. Era Sí. literal una stock. Solamente que hiciste el upper muy, muy atrás. Más atrás, sí. Cuando tú estás haciendo los combos de upper con Mario, o sea, por ejemplo, Ujú. uno, dos, aquí tú tienes que moverte con Mario según el DI que haga tu oponente. Ok. Porque lo que veo es que después de ese upper te mueves un poquito hacia atrás. Tienes que moverte con Mario mientras estás haciendo los uppers, moverte hacia la dirección donde está haciendo DI tu oponente y Ok. seguir cambiándolo de cerca con el upper para que alcances a conectarlos todos y que todos sean true. Ok. Seguir el día ahí. Ok. Exacto. Puedes ver el DI viendo hacia dónde sale disparado tu personaje, o sea, el personaje del otro, tu oponente, o también te puedes acostumbrar a ver el DI según la rayita azul que sale. La línea azul indica el DI que te están haciendo. Sí, sí, sí. Y la línea azul marca hacia afuera es porque te están haciendo DI hacia afuera. Ok. Esos DI también lo bueno es que se pueden reaccionar. No necesitas adivinar hacia dónde va a ser DI tu oponente, puedes simplemente verlo y reaccionar. Claro, y hiciste el punish muy, muy antes. Ujú, claro. Excelente. Contra Bayonetta, respecto al matchup, solamente te voy a anotar lo siguiente, que es algo que también puedes aplicar como jugador en general, Ok. contra Palutena y cosas así. Algo que te voy a anotar aquí. Como jugador en general, ser contra Bayo, mantener tu distancia de rol.
respecto de eso. Y lo último que te voy a anotar aquí también es que Ok. en distancia media, me pueden hacer tantos dashes, voy a poner aquí, los proyectiles o ataques que te pueden llegar. O caminar para que alcances de leer. Muy bien. Esas son todas las cosas que vi por ahora, que son importantísimas. Y Vale. está todo anotado acá. Los recalco mucho esto de las skills con Upper y Upper Downer y todo eso. Ujú. Porque realmente es algo importantísimo con Mario que lo vas a necesitar mucho, mucho, mucho para sacar stocks. Ok. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es que todo esto que vimos en este análisis de POD, que nos enfocamos principalmente en ver cómo está jugando actualmente y qué podemos mejorar, vamos a trabajar esto en la semana, poco a poco, hasta el torneo que te va a tocar. Obviamente, como son varias cosas, puede que hayan algunas que se te olviden o no alcances a practicar muy bien del todo, pero lo importante es que esto lo tengas presente porque va a ser importantísimo para los próximos torneos. Yo ya sé cómo estás jugando actualmente, hay muchas cosas que estás haciendo bien, pero hay otras cosas que debes estar haciendo mucho mejor. Ok. Y por ejemplo, una de ellas que es muy importante y está aquí recalcado es el tema de las skills con Upper Downer, Up B, con Upper Fastball y Double Jump Upper, que es Ujú. muy importante para que tú saques stock siempre con esos combos de Mario. Así que con eso es todo por el análisis de hoy. Lo que tenemos que hacer ahora es seguir trabajando estos aspectos que están anotados aquí de aquí hasta el próximo torneo que te toca. Listo. Si de aquí al próximo torneo no alcanzas a practicarlo todo, entonces el resto de cosas que queden las vas a mejorar para el próximo torneo que quede después de este, básicamente. Listo. Estas son las cosas que debes tener en cuenta y te recomiendo que las trates de corregir poco a poco con la gente que vaya jugando estos días también. Y ahí tú me cuentas también cómo vas con eso, cómo te va yendo con lo que notamos acá. Listo, de acuerdo. Ahí lo voy a tener en cuenta para estarlo practicando. Y veo que entonces, por ejemplo, una cosa que tú me mencionabas al puro principio es también cuando volvimos al tema de cómo ganarle a personajes así de mucho rango, es el Ajá. tema de eso, del RPS. Entonces, por ejemplo, con Min Min, que digamos que sí es un matchup que sí quisiera practicar también. Porque sé que esta persona, por ejemplo, también juega Min Min, de Ezequiel juega Min Min, y pues hay Claro. también varios jugadores. Entonces, esa va a ser como la filosofía principal que debo tener, de entrar pues a jugarles más a presión muy de cerquita para que entren en mi RPS. Sí, es el principal approach que debes tener, porque como te decía al principio, debes tener en cuenta que con Mario no tienes tanto rango, pero sí Ujú. tienes otras herramientas que compensan esa falta de rango. Entonces tú debes aprovechar eso. Debes aprovechar el hecho de que tienes una muy buena frame data para poner los hitbox en literal en la cara del oponente en vez de hacerlos como desde lejos. Porque si tú tiras los uppers desde lejos, vas a quedar en una distancia donde tu oponente no le va a llegar el upper y tú lo vas a wifear. Ok, Y ahí te van a conectar aéreos. Sobre todo si tienen más rango que tú. Cambio contra personajes como Mimi, por ejemplo, si bien sus ataques tienen más rango que los tuyos, tienen más startup, se demoran más en salir. Entonces tú con Mario de repente puedes correr y meterte por debajo de Mimi con el upper y ganarle por frame data, ok, básicamente. Entonces sí, ese es el principal approach que debes tener. Yo te explico las cosas así para que las comprendas bien. Por ujú, ejemplo, si tú le preguntas a un Mario qué hacer contra Min Min, lo más probable es que te dé un detalle específico de matchup, pero yo lo que hago es mostrártelo igual de una forma que te permita comprender el juego de forma general y así tú puedas hacerlo contra otros personajes también, contra Sephiroth, contra Cloud, contra otros personajes también, que es el mismo concepto básicamente. ok, vale, Entonces, listo. claro.
Cuéntame entonces en la semana cómo vas con las cosas que anotamos acá, porque este es literal todas las cosas que deben mejorar en tu game plan actualmente, y tú me vas diciendo cómo las vas mejorando poco a poco. Listo, sí, ahí entonces ya pues lo voy pues ya trasladando como a las noticas que tengo por acá y todo para ir practicando todo esto pues a lo largo de la semana. Una última cosa que te quería comentar, igualmente que pues te quería comentar que mejoró con respecto ¿Mm? al último torneo offline pasado, fue el Claro. tema del mental. Por ejemplo, Ya. a pesar de que estuviese ganando repetidamente, no me ponía nervioso o así, digamos, me estuviesen pasando cosas como de que, perdí una o dos interacciones contra Bayonetta y yo estoy a 120, tampoco me coloca nervioso. Siento que ya está mejorando eso. Por ejemplo, tuve un juego que gané contra una Lucina, pero digamos, ese sí fue Best of Five, pero lo gané 3-2. O sea, estuvo siempre algo cerca, pero en ningún momento como me sentí nervioso, como por ejemplo en el torneo pasado, que yo llegué a tener un juego 2-1 contra un Steve, pero en esa última vida estaba súper nervioso, el corazón así temblando, las manos temblando, yo solo pensaba en tirar más smash attacks que él, pero en esta sí está mucho más tranquilo por lo que mencionamos del tema de manejar las Claro. emociones para que estén controladas y digamos que no me deje llevar por ningún tipo de emoción muy fuerte, ni mucha ira, ni mucha euforia por estar ganando. Exacto. De esa forma tú le pones prioridad a lo que está pasando dentro del monitor sobre cualquier otra cosa, lo cual Ujú. es difícil, suena fácil en papel, ¿no? Mm. Suena fácil decirlo, pero es un poco difícil aplicarlo, pero requiere práctica, es una skill aparte, es el tema del manejo de las emociones y a medida que vayas yendo a más torneos y practicando más y sintiendo, viendo cómo las cosas están más bajo tu control, los nervios van a reducirse, porque la preparación ayuda muchísimo a eso también. Listo. Entonces, genial. Felicitaciones por esa mejora. Lo vas a ir notando cada vez más a medida que vayas yendo a torneos y mejorando cada vez más. Pues entonces lo que tienes que hacer ahora es mejorar las cosas que tenemos escritas aquí, poco a poco, y me vas contando cómo vas con eso para ver cómo lo podemos ajustar de aquí al sábado y que tenemos que ver también los matchups que te puedan tocar. Listo. Perfecto, perfecto. Así que muy bien, quedamos con eso entonces. Cualquier cosa me escribes por Discord. Listo, claro que sí. Ahí te voy a estar escribiendo a lo largo de la semana entonces con lo que voy practicando. Perfecto, estamos al habla entonces. Cuídate mucho, que te vaya Listo. súper bien. Igualmente, que estés muy bien. Vale, vale, chao, Listo. chao. Chao, chao.